Muchísimas gracias y te paso la palabra, mi querido Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, Diego, Patricio. En este conversatorio vamos a revisar las perspectivas del sector asegurador. Los temas que quiero hacer una revisión, voy a empezar y esto se basa en el análisis semanal. Nosotros en el análisis semanal tratamos distintos temas eh, sectoriales de manera frecuente y el tema del mercado asegurador es uno de estos temas. Entonces, recientemente salió el análisis semanal y de ahí saco toda esta información y este análisis. Los temas que vamos a tratar es la situación del primaje, cómo está el mercado, hablar un poco de la consolidación que está viviendo el mercado, cuál es la situación de de los seguros generales, los mayores proveedores del Estado, innovación, cuál es la situación de los seguros de vida, principales indicadores de los balances de las aseguradoras, medicina prepagada, hablar un poco de cómo están las empresas de medicina prepagada y finalmente hablar de las previsiones económicas 2025. A todos estos temas que voy a presentar posteriormente para poder profundizar y en eso la participación de Patricio va a ser muy valiosa para poder profundizar en los distintos temas de los que estoy mencionando. Empecemos hablando del primaje. ¿Cuál es la situación de las empresas aseguradoras en cuanto al primaje total en el mercado? Y vemos cómo con datos a septiembre, las primas totales, primas netas totales de vida generales y de vida, subieron apenas 0,4% interanual, es decir, en relación con el año anterior. Es decir, es prácticamente un estancamiento en el primaje que se ha producido a septiembre de este año. Si vemos a nivel individual, hay dos movimientos divergentes. Por un lado, los seguros, las primas generales de seguros generales se contraen 2,4%, mientras que las de vida suben 5,4%. Entonces aquí se puede ver este efecto que hubo después de la pandemia, una caída en el primaje provocada por la pandemia, un rebote fuerte en 2022, 2023, pero llegamos a un 2024 con un estancamiento en el primaje. Vamos a hablar más sobre las previsiones económicas y hacia dónde puede ir ese primaje. Otro factor importante que estamos viviendo, un fenómeno importante que está viviendo el mercado asegurador, y esto es desde hace algún tiempo, es un continuo proceso de consolidación. Esto ya sucede desde hace más de 10 años. En el mercado hay una gran cantidad de aseguradoras y muchas de estas han ido siendo compradas por empresas internacionales o por empresas locales o se han producido fusiones o incluso liquidaciones de algunas. Entonces, el número de entidades en el mercado asegurador ha ido reduciéndose, consolidándose en instituciones más fuertes. La noticia más reciente está relacionada con Equinoxial y Ecuatoriano Suiza, que anunciaron una fusión una vez que reciban la autorización de las autoridades. Ecuatoriano Suiza fue fundada en 1954 en Guayaquil con la cooperación de la empresa aseguradora de Basilea, Basler, y una reaseguradora Union Rook de Zurich, Suiza. En cambio, bueno, y desde 2012 es de propiedad de inversionistas ecuatorianos. Por otro lado, Equinoxial fue creada en 1973 como una empresa multilínea. Entonces están buscando una fusión que permite integrar sus negocios y de esa manera tener una mayor fortaleza en el mercado. Pasarían a ser la aseguradora más grande del mercado. Por otro lado, otra fusión que también se concretó en este año tiene que ver, una adquisición realmente, es del holding HDI Internacional que con el respaldo del grupo alemán Talanx compró Liberty en Ecuador, Chile y Colombia. Esta compra fue anunciada ya en 2023, pero tuvo que esperar a todos los permisos oficiales y la transacción se concretó finalmente en marzo de este año. Entonces vemos cómo este es un proceso que continúa, empezó hace más de 10 años, en la que han ido poco a poco entrando compañías, marcas internacionales, compañías internacionales de seguros, han ido comprando empresas en el Ecuador, pero es un proceso que continúa de fortalecimiento a través de la consolidación. Eh, Analicemos qué pasa por el lado de los seguros generales. Si vemos la evolución de primas en los seguros generales, es lo que les mencionaba, vemos una caída acumulado a septiembre
caen en 25 millones a 1.041 millones en total de seguros, de primas de seguros generales. Nuevamente, 2023, 22 y 23 fueron años de rebote en seguros generales, pero para el 24 se produce este descenso. Y vamos a revisar solamente los cinco mayores ramos. Hay muchos más, pero por tema tiempo, concentrémonos en los ramos más grandes. Y vemos cómo, según los ramos más grandes, el número uno primero es vehículos. Tuvo un crecimiento en su primaje, subió 6,1%. En vehículos ha habido cambios importantes. Eh, Desde hace algunos meses, y el año pasado, incluso antes, se produjo un incremento significativo en la siniestralidad. El país vivió una ola de inseguridad muy fuerte, que todos la conocemos, y esto se comenzó a sentir muy rápidamente en el sector en el ramo de los vehículos. Y entonces eso produjo fuertes incrementos en la siniestralidad en años anteriores. Este año la siniestralidad vuelve a bajar. Todavía no volvemos a los promedios de años anteriores, pero sí estamos registrando sí se registra un descenso en la siniestralidad de vehículos. Sin embargo, las compañías también tuvieron que adaptarse a esta realidad, a esta siniestralidad incremental en vehículos, y la manera de adaptarse fue cambiando su estrategia. Algunas limitaron sus riesgos a ciertas marcas de vehículos. Los vehículos más apetecidos para la delincuencia pues eran excluidos. Otras dejaron de asegurar en ciertas zonas geográficas, las zonas con más problemas, u otras decidieron, como Equinoxial, que decidieron reducir su exposición general en este segmento, reducir dramáticamente su exposición. Todavía ha habido distintas estrategias. Esto ha permitido a las compañías aseguradoras adaptarse a esta vaivén que ha existido, este incremento en la siniestralidad. Vemos afortunadamente que en este año la siniestralidad está bajando, pero como digo, todavía no vuelve a los niveles previos a la crisis de inseguridad que vive el país. Pero al menos desde el lado de los seguros podemos decir hay una mejoría en el tema de inseguridad que ya se está reflejando. Incendio. Incendio de segundo ramo cae su primaje a 5,3%. Ramos como incendio están muy asociados con la inversión en infraestructura pública y privada. Entonces, en una economía debilitada como la que tenemos ahora, con bajos niveles de inversión, es evidente que ramos como incendio no van a crecer, más bien van a contraerse como lo que estamos viendo. La siniestralidad del ramo incendios también tuvo un descenso, cayó 2,1 puntos porcentuales a 18,2%. El tercer ramo de riesgos técnicos, las primas cayeron fuertemente, 19% a 123 millones. Aquí hay una cantidad de ramos, de subramos, que tienen índices muy diversos de siniestralidad, desde muy alto como pérdida por rotura de maquinaria hasta negativo por obras civiles terminadas. Riesgos técnicos también están muy asociados a la inversión. Entonces vemos cómo hay una caída importante en el primaje. Todo lo que vemos a nivel de seguros nos permite también identificar, es como un termómetro de cómo va la economía y por dónde van los distintos desafíos. Entonces el tema de la inseguridad nos permite identificar que las cosas están mejorando, pero que todavía no llegamos a niveles previos. Y a nivel de ramos como riesgos técnicos, lo que estamos viendo es esa debilidad en la inversión. En cuanto a accidentes personales, el primaje creció en este ramo 4,5% a 60 millones de dólares en prima. Hay un ligero incremento en siniestralidad al 22,8%. Y les decía, el quinto ramo, vamos a analizar solo cinco, la responsabilidad civil. Las primas en responsabilidad civil cayeron 12% a 60 millones, y la siniestralidad en este ramo también se redujo 3,5 puntos porcentuales a 17,1%. ¿Cuáles son? Dentro de los seguros hay algunas empresas que son los mayores proveedores del Estado. El Servicio de Compras Públicas hace rankings de los mayores proveedores, y dos aseguradoras figuran en el ranking de mayores proveedores del Estado por el monto adjudicado en 2024. Encabeza Latina con 112 millones adjudicados, según el CERCOP, son datos todos del CERCOP, y esta la convierte en el proveedor más grande del Estado.
de todas las áreas. El ranking del CERCOP es como proveedor integral del Estado. Entonces, en este momento, Latina es el principal proveedor del Estado con 112 millones de dólares adjudicados. Latina obtuvo el contrato de aseguramiento de, de Petroecuador, de los activos de Petroecuador, luego de la terminación unilateral del contrato de la póliza que tenía Seguros La Unión. Sigue Sur con 25,5 millones, que se ubica como en 10º lugar como proveedor del Estado. Hay que recordar que ya desde algún tiempo bueno, fue liquidada Seguro Sucre o está en proceso de liquidación, y de esa manera el Estado dejó de tener esa contratación monopólica que hacía a través de la empresa estatal, y ahora la contratación de seguros se hace directamente en las compañías aseguradoras privadas, porque ya no existe una empresa aseguradora pública. En temas como innovación, cambios recientes regulatorios, la Junta Financiera emitió el 15 de abril una norma de microseguros. Lo que busca es aumentar la oferta de seguros de este tipo a personas de bajos ingresos. En el Ecuador no son nuevos los microseguros, ya existen pólizas de microseguros, pero lo que se está haciendo ahora es una norma específica, y lo que busca la resolución de la Junta es establecer claramente las condiciones de estas pólizas, y otorga además un plazo de 5 meses para que la superintendencia determine las cláusulas obligatorias que deben tener los microseguros. Los microseguros son importantes, son un mercado que todavía tiene que explotarse mucho, que tiene que a crecer mucho en el país. Permiten llegar con bajo costo a un público mucho más masivo. Si vemos, no traje aquí el indicador, pero la penetración de los seguros en el país todavía es muy reducida. La cultura de aseguramiento en el país todavía es muy reducida. Los microseguros son una oportunidad para ir ampliando esa penetración de los seguros, porque son de bajo costo, son fáciles de adquirir, y eso permite llegar además a través de canales masivos, llegar a más personas. Veamos ahora qué pasa con los seguros de vida. Si vemos la evolución de primas, vemos cómo los seguros de vida están creciendo de manera persistente, han tenido todos los años crecimiento. La pandemia, evidentemente, como podía esperarse en seguros de vida, la pandemia lo que hizo es impulsar los ramos de seguros de vida, y estos seguros siguen creciendo y no han tenido, a diferencia de los generales, que 2024 es un año de caída. Para los seguros de vida, y aquí, perdón, el título está equivocado, pero estos seguros de vida, no generales como dice el título, para los seguros de vida se produce un crecimiento persistente en el primaje. Entonces, a septiembre de este año crecen 5,4%. Algunos indicadores importantes de los balances de las aseguradoras. Tenemos que a septiembre se fortalece el patrimonio del sistema en promedio sube 6,4%, alcanzando 618 millones de dólares en patrimonio. Sin embargo, las utilidades caen, hay una caída del 19% a 69 millones de dólares, mientras que las primas netas tienen esa evolución, un crecimiento muy lento, un estancamiento realmente, un crecimiento de apenas 0,4% a 1.700 millones de dólares. En cuanto a indicadores, siniestralidad, de manera agregada, la siniestralidad ha tenido una pequeña reducción, ha caído 0,7% a un promedio de 41%, y la rentabilidad sobre el patrimonio cayó 4,7 puntos porcentuales a 14,5% del patrimonio. Entonces, hay un mercado que se está desacelerando, que se ve reflejado también en menos utilidades, menor rentabilidad, y un primaje que crece muy lentamente de manera global, aunque si vemos a nivel individual, cae en seguros generales, pero sigue subiendo en seguros de vida. Ahora veamos algunos indicadores sobre medicina prepagada. Y la realidad es que la mala atención de la red pública impulsa a los ciudadanos a buscar alternativas de la medicina prepagada. En 2024 operaron 20 compañías de medicina prepagada. A septiembre de este año los ingresos de estas compañías alcanzaron 690 millones,
un aumento de 8% interanual. Entonces vemos cómo a nivel de medicina prepagada sí está creciendo significativamente los ingresos. El patrimonio fue de 70 millones de dólares, un incremento de 5,2% interanual. Eh, Aquí podemos ver la utilidad de las compañías prepagadas, de medicina prepagada. En 2020, acumulado a septiembre, tuvieron la mayor utilidad con 39 millones de dólares. En 2024 también fue un buen año. La utilidad pasa a 34 millones cuando el año anterior habían tenido 19 millones, es decir, un crecimiento de 82% en la utilidad de este sector en lo que va del año. Entonces vemos cómo los seguros que están asociados a salud, a vida, tienen un mucho mejor desempeño, mientras que los seguros asociados, ramos generales asociados a activos o a la inversión en general, tienen un desempeño débil. Y bueno, esto está relacionado con lo que sucede en la economía, porque la economía está creciendo lentamente. Por eso hay que hablar de las previsiones económicas 2025 para poder identificar por dónde van a ir las cosas, qué podemos prever para el próximo año. Entonces, hablando de previsiones económicas, el talón de Aquiles del ajuste fiscal sigue siendo el crecimiento económico. El país está viviendo un ajuste fiscal que empezó en 2014, porque en 2014 se acabó la bonanza petrolera, se acabaron esas excelentes rentas que recibía el Estado, y desde 2014 el país entró a un proceso de ajuste fiscal que todavía no concluye. Ya llevamos una década de ajuste fiscal. Y claro, como el ajuste fiscal se realiza vía elevación de impuestos, para poder completar lo que le falta al fisco, mientras que el gasto sigue subiendo, vemos cómo eso tiene un costo en el crecimiento económico, porque significa menos dinero para comprar, menos dinero para invertir. Entonces esto reduce el crecimiento económico. A esto se suma que en este año hemos tenido algunos golpes importantes. Bueno, es decir, el primero ya hemos hablado del tema de los impuestos, pero el otro es los apagones. Y no hay que olvidar también el tema de la inseguridad, que fue un golpe fuerte a finales del año pasado, inicios de este. Entonces, los apagones tienen un costo importante en la economía. En un mes, según estimados de grupos empresariales, en un mes completo de apagones de 6 horas, las pérdidas en ventas ascenderían a 2.160 millones de dólares. Es una caída del 13%. La realidad es que los apagones han sido mucho mayores que 6 horas, y además que ya llevamos 2 meses de apagones. Entonces, realmente el costo real lo vamos a poder identificar cuando tengamos ya las estadísticas de ventas, que es algo que todavía no está disponible, pero va a ser una caída significativa en las ventas. Como ya lo estamos viendo, en una tendencia, estos son datos, el único dato, el único mes con apagones, aquí hay 2 meses con apagones. Abril que hubo apagones y septiembre que empezaron los apagones. Entonces, si vemos el indicador de ventas, la evolución de las ventas, vemos cómo las ventas venían desacelerándose a nivel nacional, estas son ventas totales de la economía, y cómo desde junio entran en un terreno negativo, estos en promedios, periodos rodantes de 12 meses, es decir, acumulamos 12 meses y vamos comparando con el mismo periodo del año anterior. Y entonces vemos cómo la tendencia es hacia una desaceleración y desde junio en un terreno negativo, no siguen contrayéndose, simplemente se estabilizan, pero con niveles muy cercanas a cero. En los 12 meses a septiembre, las ventas caen 0,6%. Si vemos entre enero y septiembre hay, porque el indicador anterior era 12 meses, comparado 12 meses con 12 meses del año anterior. Ahora, si comparamos solamente 9 meses, enero-septiembre, contra enero-septiembre del año pasado, vemos que en promedio las ventas caen 1,4%, y que por sectores las mayores caídas están en servicios de salud, que caen 10%, manufactura 7%, información 6%, minas y canteras 5%, construcción 3%, transporte y almacenamiento 3%, artes y entretenimiento 1,6% y comercio, que cae 1,5%. Tienen un desempeño todavía muy leve, pero positivo. Actividades profesionales, alojamiento y alimentación 0,8, financieras y seguros 1,9, inmobiliarias 2,5, servicios administrativos 4,6, agricultura tiene uno de los mejores desempeños 7,8, agua potable 9,6 y electricidad 12,5.
Por sectores, por ejemplo, vehículos, que es el primer ramo, el mayor ramo de aseguramiento. Vemos como las ventas de vehículos nuevos caen 23,3% interanual a septiembre. ¿Y qué es lo que sucede? Es que esta es una de las fuentes importantes que alimenta el aseguramiento, porque los vehículos nuevos salen asegurados, porque se compran con crédito y es uno de los requisitos además tener un seguro al vehículo. Entonces, el sector de vehículos ha tenido una caída muy fuerte en este año. Bueno, no hay que olvidar también que tuvo el impacto de los impuestos, no solo una economía debilitada, sino que además subió el IVA, y eso eleva significativamente el valor de un vehículo. Entonces, la caída es fuerte también y eso se va a ver reflejado en imprimaje. Sectores como la construcción, también nuevamente en periodos rodantes de 12 meses, desde junio entran a territorio negativo, septiembre cierran con una contracción de 0,4%. Y como digo, septiembre recién el primer mes de apagones, empezaron los apagones en septiembre. Comercio también desde junio entran a territorio negativo, septiembre menos 0,5% eh, frente al mismo periodo del año anterior. Entonces, vemos cómo hasta ahora viene una economía bastante debilitada, afectada por varios golpes, la inseguridad, el incremento impositivo fuerte, y ahora los apagones. Dentro de este escenario, ¿qué se puede prever para el cierre del año y para el próximo año? La previsión oficial para la inversión en general en la economía es que tenga una ligera recuperación hasta cierre el año con una ligera recuperación de 0,6% y que el próximo año alcance 0,7%. Son niveles de inversión bastante bajos, o sea, se esperan niveles de inversión muy baja. Esta ligera recuperación se quiere justificar y se dice el gobierno, el Banco Central dice, esta ligera recuperación se va a producir por la inversión en minería, porque hay minas que ya se autorizaron, van a iniciar construcción de mina, entre esas Cascabel, y eso va a permitir elevar el nivel de inversión en la economía. Pero claro, se trata de un proyecto puntual que es tan grande que tiene un impacto en los indicadores, pero de manera general la inversión no está creciendo, sino que hay sectores como la minería donde sí va a haber crecimiento de la inversión, en el resto de sectores no se está viendo ese crecimiento. Consumo de los hogares, en cambio, se espera que este año tenga un desempeño muy deslucido, apenas un crecimiento de 0,2%, muy de la mano también del incremento de impuestos que disminuyen el consumo, porque al elevar el IVA significa que no se eleva el presupuesto de las familias. Si el presupuesto sigue siendo el mismo, ahora tienen que destinar una proporción mayor de su presupuesto a pagar impuestos y eso significa que tienen que comprar menos en bienes y en servicios. Entonces, eso lo vemos acá, en un crecimiento este año muy deslucido el consumo de los hogares. Los datos del segundo trimestre realmente reflejan una contracción en el consumo de los hogares de 1,5, pero el Banco Central tiene esta previsión de que crezcan 0,2%. Para el próximo año, el Banco Central dice las cosas van a ser mejores. ¿Y por qué dice que van a ser mejores? Por las rentas mineras, eso va a permitir que aumente el consumo de los hogares, por las remesas, incremento de remesas que se envían del exterior y por la reducida inflación que tiene el país que permite que haya un mejor nivel de consumo. Pero definitivamente, como podemos ver también, el consumo en este año va a cerrar muy deprimido. Se esperaría una mejora para el próximo año. Esto significa que a nivel de previsión del PIB, en el segundo trimestre de este año el PIB se contrajo 0,3%. La previsión del Banco Central es que este año crezca 0,9%. Tenemos una previsión del Banco Mundial que estima un 0,3% y del Fondo Monetario que estima apenas 0,1%. Eh, la realidad es que todas estas previsiones se hicieron antes de los apagones. Entonces, todo esto puede cambiar. De hecho, el crecimiento va a ser inferior al que se ha estimado en estas tres previsiones. Para los siguientes años sí se espera que haya una ligera recuperación en la economía, pero nuevamente a niveles crecimiento alrededor del 1,5% en 2025, y 2,2% en 2026. Aquí hay que tomar en cuenta entonces, de ahí hay estimados que
el costo de los apagones en el tercer trimestre de este año podría ser importante, en el tercero y sobre todo en el cuarto trimestre. Y eso significa que al final del día el crecimiento no se va a producir en este monto estimado, sino que el crecimiento va a ser menor. Y llevando esto al tema de seguros, lo que podemos prever es cómo este año va a ser un año con un nivel de inversión baja, el año va a cerrar con un primaje muy debilitado por el lado de seguros generales, mejor desempeño por el lado de vida. Para el próximo año sí podemos esperar una ligera recuperación por el lado de la inversión. Sin embargo, todavía son niveles bastante modestos de inversión. La economía todavía tiene un periodo largo para poder recuperarse. Y esa recuperación depende al final del día de cómo se pueda destrabar la inversión. Con eso yo concluyo la presentación y les doy la palabra. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, mi querido Alberto. Como siempre, impecable la presentación y sobre todo la forma tan fácil como la mencionas. Recuerdo un par de detalles a todos los asistentes. La presentación de Alberto y el video de este webinar lo vamos a compartir a los correos de los asistentes para que lo reciban, si repasen un poco más de detalles. Al final de este evento igual hay una encuesta. Les agradeceríamos que la completen. Nos ayuda a mantenernos en un proceso de mejora continua. Y sobre todo recomendamos que mantengan el conocimiento para una mejor toma de decisiones. Suscríbanse a Análisis Semanal. Dentro de la encuesta al final, si contestan una de las preguntas, compartiremos con Alberto y su equipo para que les contacten si están interesados en tomar estas suscripciones que las recomendamos completamente. En este punto voy a cederle la palabra a Patricio Patricio, ¿qué nos puedes comentar un poco? También es muy interesante desde tu punto de vista manejando varias industrias, sobre todo experto en el tema de seguros. ¿Qué nos puedes comentar? Te paso la palabra. Estás con el speaker apagado. Muchísimas gracias, Diego. Alberto, también felicitaciones, excelente presentación. Yo creo que nos marca muy bien el escenario que está recorriendo el sector asegurador y la economía en general. Eh, yo quisiera aportar un poco más de la visión interior de la industria en algunas puntualizaciones que creo que ayudará a la audiencia a tener unas mayores herramientas para comprender la situación actual, pero también la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Que es cómo predecir el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años o en los próximos meses, digamos, para el sector asegurador? Y en ese sentido me voy a permitir compartir algunas reflexiones al respecto, ¿no? En esta presentación. Ya lo manifestó Alberto en el sentido de que las ventas pues, han venido con una dinámica en este año un poco erráticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el primer trimestre con un crecimiento, no al que nos tenía acostumbrado, pero crecimiento al fin. El segundo trimestre fue un golpe muy duro para el ritmo que esperaba el sector, es decir, una caída de las ventas del casi 9% y una recuperación al tercer trimestre aproximadamente 7%. Mucho de esto a veces tiene que ver con ajustes o retrasos que existen en cierta contratación institucional, parte de eso también sector público, entonces un poco distorsiona los flujos que son usuales en las ventas de cada mes, pero cuando ya vemos el acumulado, efectivamente, hasta el tercer trimestre el crecimiento era muy bajo, ¿no? Estos son crecimientos en términos nominales, cosa que en términos reales, pues estamos hablando probablemente de un crecimiento negativo, ¿no? Y al mes de octubre, con las cifras que se tienen, pues hay un repunte, es decir, el sector mantiene, ¿no es cierto?, la expectativa
de crecer, de no estancarse, y las ventas tienen aproximadamente un 4% de crecimiento respecto del mismo mes anterior, pero la tendencia, como podemos ver en este gráfico de primas anualizadas, es decir, 12 meses, es que la panacea que se vivió en algún momento con tasas de crecimiento superiores al 20%, ¿no? Y y eso con un repunte, digamos, del sector, llegando a los 2 billones de dólares allá por el año 2022, lo vemos un poco diferente, ¿no? Y tal vez, como bien lo mencionó Alberto, pensaríamos que el crecimiento del sector estaría más o menos dentro de las, de las predicciones macroeconómicas muy cercanas a cero, ¿no? Eh, lo cual pues, es un reflejo de lo que está pasando a nivel país, ¿verdad? Por otro lado, algo que quisiera puntualizar, ayudar a comprender mejor la dinámica que ha tenido los resultados que está acumulando el mercado en este año, ¿verdad? Tiene que ver con, de alguna manera, una estabilización y un mejor control por parte de las compañías respecto de la siniestralidad, más allá de las particularidades que se han vivido en ciertos ramos, especialmente el ramo de vehículos, que como bien lo manifestó anteriormente Alberto, pues fue una llamada de alerta al mercado, ya que vehículos es el segundo ramo en mayor demanda por parte de los ecuatorianos y por lo tanto de importancia en su contribución en los resultados técnicos del mismo. Pero como podemos ver en los últimos, en lo que va del año, en principio, en lo que va del año, ¿okay? Se ha mantenido una estabilidad respecto de los años anteriores, post pandemia, que como todos sabemos tuvo un incremento muy radical en términos de mortalidad y especialmente también morbilidad por ramos de asistencia médica, etcétera. Pero lo que sí ha ocurrido es un fenómeno, no tanto por el lado de la siniestralidad, que como ustedes conocen es un indicador que mide básicamente los siniestros que atienden las aseguradoras y los ingresos netos con los que cuentan para poderle hacer frente, ¿no? Si lo vemos en otra dimensión que en nuestra industria porque conocemos como el índice combinado, eh, incluye también otros costos, ¿no? Como los gastos administrativos y los gastos de adquisición o los costos de adquisición para esa cartera de productos. Y entonces vemos que ahí sí efectivamente los egresos han tenido un mayor repunte desde el año pasado, pero principalmente en este año, subiendo pues a una dinámica de 15 puntos mayores a lo que se tenía en el año 2022, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente reduce el resultado técnico de las compañías y lleva al mercado pues, a hacer algunas reflexiones técnicas porque existen algunas provisiones que obligan la norma de solvencia a realizarse en función específicamente o principalmente de cómo es la evolución de este indicador, de este índice combinado, ¿no? Previendo que sea unas evoluciones o tendencias negativas del mercado y entonces para proteger a los usuarios, pues lo que hace la norma es obligar a las compañías a que tengan mucho más control sobre cómo va la gestión técnica y eventualmente obliga a hacer ciertas provisiones o reservas, como conocemos, para precautelar la solvencia del mercado. Dicho eso, si lo vemos ya por el lado de vehículos o de seguros de vida, que creo que es el de mayor impacto. En el seguro de vida, bien lo manifestaba Alberto, la siniestralidad que luego de la etapa oscura, digamos, de la pandemia, volvió
a las cifras que eran históricas de estabilidad, nuevamente ha tenido un cierto repunte de 2 puntos, casi 2 puntos porcentuales, y eso obviamente yo creo que es parte de la tendencia y una realidad, y es que el crecimiento de las ventas de vehículos, de ramos de vida colectiva, eh, es una realidad. Hay muchos más actores que están participando dentro de ese segmento y por lo tanto, obviamente, eso significa un cierto mayor grado de competencia que a la larga también tiene alguna incidencia en la siniestralidad, ¿no? Pero quiero nuevamente resaltar, y en este ramo es mucho más decidor, ¿verdad? La curva que ha tenido el índice combinado principalmente por el incremento de costos que no son siniestros, ¿no? Como ustedes ven, por siniestros hay una estabilidad, pero cuando incluimos los otros costos, especialmente los costos de adquisición, pues eso se ha incrementado este indicador de manera importante. Y aquí la aclaración es para los que analizan y están tratando de encontrarle la razón de la gestión técnica y eventualmente de algunas actitudes técnicas que están teniendo algunas compañías, guarda relación con, esto guarda relación, digo, con un ajuste contable que fue obligatorio realizar en el mercado desde finales del año pasado, pero obviamente todo su impacto se iba a sentir en este año, y es una reclasificación de cuentas de gastos de adquisición en canales alternos de distribución. Como ustedes conocen, ya por el año 2023, a inicios de 2023, pues la Junta Financiera expidió la norma de canales alternos y en eso mandaba a una reclasificación de los gastos que se incurrían dentro de esos canales alternos, que obviamente no son comisiones a brokers, sino que son gastos reconocidos al propio canal y que antes se contabilizaba en una cuenta varias y en la actualidad es una cuenta técnica, ¿no? Y esa reclasificación obviamente está impactando en este indicador, pero más allá de eso, digamos, no tiene un impacto en los resultados netos de las compañías. De hecho, como lo manifestaba Alberto también, el mercado ha vuelto a lo que ha sido su rentabilidad sobre patrimonio previo a la pandemia, e inclusive en lo que va del año, esa rentabilidad está un poquito por encima inclusive del promedio prepandemia, ¿no? Lo cual es sano para una industria que requiere garantizar solvencia para sus clientes, ¿no? Pero más allá de que no tiene un impacto en los resultados netos, sí en algún manejo técnico por parte de las compañías para evitar caer en una causal de creación de reservas técnicas cuando la gestión técnica está o negativa o cercana a lo negativo, con lo cual pues obviamente es un asunto que creo que explica las actitudes técnicas que algunas compañías, dependiendo de su propia realidad, pues están teniendo al respecto, ¿no? Otro tema que yo quería manifestar, eh, porque siempre nos queda esa inquietud, ¿verdad? Respecto de cuáles son las posibilidades del mercado. Ya hemos visto, ¿no? Toda esta presentación macroeconómica previa, ¿verdad? Sobre hacia dónde nos lleva el futuro en base a todas estas circunstancias que vivimos como país. La realidad en el caso del sector asegurador ecuatoriano, un poco la encontramos en este estudio de Mafre Economics de la Fundación Mafre, que estas cifras ya son actualizadas, son el último estudio que lo hicieron público hace pocas semanas atrás, muy pocas semanas atrás, respecto de la brecha de protección, ¿no? Que no es otra cosa que reflejar cuál es la cantidad de seguros que los países no han logrado contratar o colocar y que
reflejarían una sociedad bien protegida, ¿verdad? En todos los riesgos principales que requiere esa sociedad para tener resiliencia, para tener estabilidad. Y en el caso ecuatoriano, la brecha de protección es del 76%, es decir, apenas el 24% de los seguros, de la cantidad de seguros que son razonablemente necesarios para tener un nivel de protección adecuado, económicamente adecuado. Apenas el 24% de esa potencial demanda está satisfecha por un seguro. El 76% no está. Y la gran mayoría de esa demanda insatisfecha es seguros de vida, con un 61% de esa brecha de protección. Para ponerlo en cifras, esa brecha de protección son 7.000 millones, porque según el estudio de Mafra Economics, que lo hace para toda la región latinoamericana, el mercado ecuatoriano debería representar un poco más de 9.000 millones de dólares para tener y garantizar una cobertura y resiliencia mínima económica a su sociedad. Y entonces yo creo que ahí nuevamente se resalta la importancia de un mayor desarrollo, de una mayor cultura, de la innovación, etcétera, para poder cerrar esa brecha de protección que es a la larga el propósito que tiene el sector asegurador y, por cierto, de FEDESEC y las empresas que la constituyen, ¿no? Eso en cuanto a cifras, ¿verdad? Que he querido un poco resaltar para tener más claro este panorama que también nos ha mencionado y explicado muy bien Alberto. Y como hechos relevantes, yo diría, en este año se ha venido desarrollando los pasos necesarios para la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Ayer justamente en una reunión en el Ministerio de Educación con la ministra y los principales actores públicos y privados, ya se concretaron pasos concretos, acciones concretas que se van a empezar a dar desde el mes de enero. Esto hay una gran expectativa, especialmente en el tema de educación financiera, porque la creación de un mayor conocimiento por parte del público de cómo gestionar su riesgo, creo que va a impactar también positivamente en las decisiones de considerar, por ejemplo, al seguro como un mecanismo para poder gestionar los mismos, ¿no? Y otro tema importante que se viene, que es un hecho que lo queremos resaltar, es que FEDESEC, con el apoyo de la Junta de Política y Regulación Financiera, así como de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, logramos ser designados como sede del próximo Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos, que es una conferencia que se realiza en 3 continentes, en el caso de África, Asia, Pacífico y Latinoamérica y Caribe, para, para este evento para Latinoamérica y Caribe. Va a ser en la ciudad de Quito en octubre del próximo año. Yo creo que será una gran experiencia del mercado porque participan entre expositores e inscritos más de 50 países, 50 nacionalidades, digamos, aportando con sus experiencias, con su conocimiento, y distintos sectores, desde sector público, privados, sociedad civil, la academia mundial, etcétera, para tratar este tema tan importante de los seguros inclusivos, de la resiliencia, por ejemplo, de riesgos derivados del cambio climático, etcétera, ¿no? Así que ese es mi aporte, estimado Diego y Alberto, a todos los amigos que están participando de este evento. Muchísimas gracias y presto a cualquier inquietud que pudieran tener, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Patricio. Excelente la información y la presentación. Para las personas que es la primera vez que nos acompañan, tenemos en la parte inferior del menú una sección de preguntas y respuestas. Por favor, indiquen ahí la pregunta
pueden dejarla de forma anónima. Incluso leo la pregunta y cedo la palabra a Alberto o Patricio en ese sentido. Veo varias personas conectadas y mucha gente importante. Topo Andrea Fierro de Fiducia. Qué gusto tenerte acá, mi querida Andrea. Veo dueños de compañías de seguros, Andrés, gente de años de las empresas de seguros, Edgar Enderica o ex colaboradores de Mercapital que están en compañías de seguros como Esteban Jaramillo en Chop. Freddy Sánchez, mi broker de seguros, y aquí arranco para abrir el tema de preguntas y respuestas. Yo tengo un par de preguntas, mi querido Patricio. Eh, con todos los cambios que se están dando a nivel mundial, ¿cómo ves el tema de reaseguros y el tema de costos de los servicios para los asegurados? ¿Tiene algún efecto todos estos temas que están pasando a nivel mundial hacia Ecuador? Bueno, el tema de reaseguros sí tiene una característica especial. Primero que en los últimos años, digamos, la, la actividad normal, intrínseca de reaseguros se vio afectada por los niveles de tasas de interés de los mercados de inversión y entonces había ahí una competencia entre qué era mejor, ¿no es cierto? Todos esos capitales que tienen los reaseguradores los coloco en una renta fija que me da muy buenos resultados respecto de dedicarlos a proteger, digamos, las carteras de las aseguradoras con la inestabilidad por el tema de cambio climático, etcétera. Y efectivamente sí se ha sentido de alguna manera una reducción de las capacidades, especialmente para mercados como el nuestro, ¿no? Esperemos que, y tal vez Alberto nos aclare un poco, porque sí es un entorno externo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, por ejemplo, en el tema de tasas de interés, inflación a nivel mundial? Porque va a ser un factor importante en cómo se va a desarrollar la actividad reaseguradora, especialmente por sus capacidades, ¿no? Pero en todo caso, en el mercado ecuatoriano, pues ha sabido manejar bien sus decisiones y sus estrategias de solvencia y esperemos que el mercado libere un poco más de capacidades para que el sector asegurador pueda tener un poquito más de competitividad y asimismo con ella poder ofrecer mayores coberturas, especialmente en este entorno que nos preocupa a todos, ¿no? Que lo estamos sintiendo de alguna u otra manera, que es los efectos de los riesgos de cambio climático o riesgos catastróficos, que es donde más se requiere el tema del reaseguro, ¿no? Gracias, Patricio. Alberto, no sé si nos puedes comentar un poquito lo que dice Patricio sobre... Te paso la palabra. Sí, bueno, hablando del tema de tasas de interés y qué se puede prever, a nivel internacional, Estados Unidos empezó una reducción de tasas en septiembre, ya se han hecho dos reducciones desde el momento. La primera fue de 0,5 puntos porcentuales, la segunda de 0,25. Se puede prever que se vuelva a producir una reducción más en este año. Se pronostica que pueda haber cuatro reducciones adicionales del próximo año. Entonces, la tendencia internacional es hacia una reducción de tasas de interés. Por el lado interno también estamos viendo que el entorno monetario en el Ecuador ha cambiado. Desde junio del 2022 tuvimos un periodo de un encarecimiento muy fuerte, un entorno muy restrictivo a nivel monetario, pero vemos cómo desde junio de este año la tendencia cambia y vemos cómo la liquidez en la economía está aumentando significativamente, está creciendo, se acelera la cantidad de liquidez que hay y ese es el resultado de un fuertísimo superávit comercial. Las exportaciones les va relativamente bien, están creciendo, mientras que la economía interna está debilitada. Entonces, como resultado, las importaciones caen, porque la economía interna está debilitada, porque se importan menos bienes de capital para producir, menos inversión, menos insumos para la producción, menos bienes de consumo, el consumo de las familias debilitado. Entonces las importaciones caen, mientras que las exportaciones siguen subiendo. Entonces
Entonces ha producido un superávit comercial gigantesco que está alimentando este momento los recursos de la economía, la liquidez de la economía. Los depósitos están subiendo significativamente, están acelerándose. El último crecimiento fue de 10% interanual. Sin embargo, el crédito todavía no repunta. Entonces, esa segunda, toda esta liquidez se transforme en actividad económica, toma su tiempo. Claro, los apagones tampoco ayudan, la incertidumbre electoral tampoco, pero eventualmente toda esta liquidez que está aumentando tiene que transformarse también en mayor actividad económica y eso debería suceder el próximo año. Pero es un proceso gradual, todavía no lo vemos, todavía el crédito sigue desacelerándose, el crédito total en la economía, mientras que los depósitos ya tienen algunos meses de aceleración. E igual, mientras que las tasas están cayendo, desde agosto las tasas de interés en promedio en la economía están cayendo. Gracias, mi Y querido Alberto. eso, si me permite una acotación, es importantísimo lo que menciona Alberto porque nosotros hacemos un seguimiento, por ejemplo, a nivel FDC, de esta correlación que existe entre el nivel de crédito y la actividad de seguros, ¿no? Y definitivamente hay una altísima correlación entre esas dos variables, ¿no? Por lo tanto, es muy importante conocer lo que nos comenta Alberto, ¿sí? Te iba a decir lo que acaba de explicar Alberto para todas las personas. Vamos a sacar ese clip y lo vamos a compartir en redes porque explicó en 2 minutos exactamente lo que está pasando. Ese excedente que se está presentando no necesariamente es bueno. Realmente hay un efecto que no se genera ingresos en los sectores donde realmente deben generar para que se dé un balance con respecto a las cuentas de la economía. Muchas gracias. Muy buena la pregunta. Tengo 10 preguntas. Voy a ir escogiendo de forma aleatoria. Tengo un asistente anónimo que puso, las empresas de seguros no han podido colocarse en el mercado ecuatoriano debido a que no han podido llegar a un público joven y a la vez este público no se acerca a las aseguradoras por considerarlo muy costoso y por ello se quedan en un estado de conformismo, aumentando más aún la brecha de protección de seguros BPS. Es una pregunta de un asistente anónimo, o más bien un comentario de un asistente anónimo de cómo conectar a las nuevas generaciones con los productos que están saliendo de seguros y con esos hábitos de compra que las nuevas generaciones están buscando. Definitivamente, o sea, el seguro está en una etapa, y no solamente para las nuevas generaciones, sino también para los nuevos mercados, ¿no? Entendiendo que dentro de la brecha de protección está también mercados que no han sido usualmente atendidos por el sector asegurador, dado sus esquemas tradicionales de productos primero, de la forma como se desarrolla el servicio y de sus canales de distribución, ¿verdad? Y allá hay toda una potencialidad con un nuevo mindset, ¿verdad? De innovación en los productos, en los servicios, que ya el mercado ha ido evolucionando, ¿no? O sea, cada vez encontramos productos este, mucho más cercanos a la aspiración que tienen los usuarios respecto de las coberturas que necesitan o la forma como debe entregarse el servicio, etcétera. Es una evolución constante, se lo ve no solamente aquí a nivel mundial, es una tarea que tenemos que seguir implementando. El sector asegurador también requiere eventualmente algún tipo de actualización también de la normativa, las regulaciones que rigen el mercado, pero estamos conscientes de que es un gran reto y el sector está en ese camino. Gracias, Patricio. Tengo otra pregunta, es un asistente anónimo. Estamos llegando a la hora planteada. Indica, excelente presentación a los dos. El economista Costa nos señaló las predicciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Me gustaría que profundizara en su opinión y cuáles son posibles soluciones que propondría para superar esta crisis, me imagino basados en el tema de Ecuador. Muy buena la pregunta. Sí, a ver, las predicciones tanto del Fondo Monetario como la del Banco Mundial hablan de un crecimiento muy ligero en este año, pero realmente no se va a dar por los apagones, que es lo que no consideraron en esas previsiones, porque lo hicieron antes de los apagones. Ahora, ¿cómo hacer que la economía salga de esta crisis? Con inversión, es la única salida. El crecimiento es el resultado de la inversión.
y necesitamos muchísima más inversión. ¿Y cómo hacer que haya más inversión? Hay que empezar por los sectores estratégicos, que no son otra cosa que monopolios estatales, consagrados monopolios en la Constitución de 2008, y que lo que provocaron es que hay insuficiente inversión. Eh, Se consideró que el sector estratégico, el que debía invertir, era el Estado, y la inversión privada se la tolera solo como una excepción. El resultado es que hay mucha discrecionalidad, que no se da esa inversión, y entonces el problema de los sectores estratégicos es el mismo. En sector que analicemos, petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo está en caída libre en la producción en el Ecuador. En los últimos 10 años la producción de petróleo ha caído en 100.000 barriles por día. ¿Y por qué cae en esa magnitud? Porque es un monopolio estatal en donde la inversión privada es tolerada por excepción, el gran inversionista es el Estado y el Estado no tiene plata desde 2014, porque la bonanza petrolera se acabó en 2014. Entonces, cuando el Estado se quedó sin plata, dejó de invertir, cae la producción. Electricidad. Durante la bonanza subió muy fuertemente la inversión eléctrica. Hubo muchísima aumento en la capacidad de generación, pero en 2014 el Estado se queda sin plata. Desde 2019 no aumenta la oferta energética. Los apagones eran cuestión de tiempo, no son el resultado de un problema climático. El problema es falta de inversión, porque desde 2019 no se ha invertido en incrementar la oferta energética. ¿Y por qué no se invirtió? Porque en este esquema donde el Estado es el monopólico, el Estado es el que debía invertir, pero el Estado se quedó sin plata en 2014. Entonces es un esquema equivocado que le pone toda la responsabilidad de sectores muy grandes, muy importantes, que mueven millonarias inversiones, le puso toda la responsabilidad del Estado y sacó de la ecuación al sector privado. El resultado es que cuando el Estado se queda sin plata, todo este castillo de naipes colapsa. Entonces, la solución para hacer crecer a la economía es abrir de manera definitiva, de manera clara, la inversión para que la inversión privada sea bienvenida en todos los sectores de la economía, empezando por los sectores estratégicos, mal llamados estratégicos, que son donde más inversión se necesita, es donde debería preocuparnos que haya más inversión privada, porque el Estado tiene una billetera minúscula frente a los requerimientos de inversión. Solo para tener una idea, en el sector eléctrico, el requerimiento de inversión en la próxima década, según el Plan Maestro de Electricidad 2023, se requieren 17.000 millones de dólares de inversión en la próxima década para solucionar el problema eléctrico. Eso no tiene el Estado y no lo va a tener. Entonces, tarde o temprano tendremos que, como país, darnos cuenta de la importancia de abrir la puerta de manera definitiva a la inversión privada, especialmente en los sectores estratégicos. Gracias, Miguel Alberto. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Hay un comentario de Juan Jaramillo que dice, pero sin energía nadie va a invertir en Ecuador y sin seguridad jurídica tampoco. Estoy 100% de acuerdo. Es más, nos pasamos un par de minutos. Son las 10:03, estamos en vivo. Tuvimos el punto máximo 169 asistentes participando activamente en vivo. Quisiera, cumpliendo con el horario y obviamente respetando las agendas de todos los asistentes, entrar a hacer una despedida rápida. Patricio, te paso primero la palabra simplemente para avanzar. Entiendo que te estás quedando sin batería, que estamos todos Sí, complicadísimos. mi powerbank no me abastece. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor poder participar. La contribución de Alberto ha sido muy clara, muy interesante. Una visión siempre de fuera de la industria es positiva respecto del futuro de la economía, las alternativas que se tienen y lo que incide también el sector asegurador, ¿no? El sector asegurador tiene un gran reto con nuestras autoridades. Eh, Estamos trabajando en ello para crear el entorno necesario con las herramientas, las competencias que permitan al sector asegurador cumplir el propósito de tener más asegurados. Es, Y yo quisiera concluir también diciendo, bueno, el sector asegurador tiene muchos desafíos y oportunidades, y creo que entre los temas más importantes es seguir trabajando en y impulsando la cultura de aseguramiento en el Ecuador. No existe una cultura fuerte de aseguramiento. De hecho, es muy común que cuando suceden los siniestros se da la vuelta a los ciudadanos y dicen, bueno, Estado, ayúdeme.
o bueno, vecinos, ayúdenme. Pero eso es también parte de esa falta de cultura de aseguramiento en donde no se asumen los riesgos cada persona, cada individuo asuma sus riesgos y asegure adecuadamente sus riesgos. Y claro, para este cambio se necesita educación, pero también se necesita que las regulaciones permitan innovación. Lamentablemente en el país nos encanta hiperregular todo y eso limita la innovación que es necesaria, por ejemplo, en microseguros. Hay que diseñar nuevas opciones de microseguros cada vez más fáciles de concretar, de firmar, que se pueda comprar un seguro en un supermercado, en una farmacia, en cualquier lugar donde uno vaya de manera muy rápida, a través del celular, directamente comprar en una página de celular de las operadoras, etcétera. Hay mucho que se puede hacer utilizando canales masivos con seguros muy baratos, con coberturas muy estandarizadas y adecuadas para las necesidades, especialmente de personas de menores ingresos. Ese es el gran desafío que tiene el país, de esa modernización, y eso requiere también de ese acompañamiento o esa apertura desde el lado regulatorio para permitir que eso suceda. Entonces, hay grandes oportunidades, grandes desafíos y el sector asegurador tiene muchísimo potencial de seguir creciendo, porque como decía, la penetración de seguros en el Ecuador todavía es muy baja. Patricio hablaba de ese aseguramiento no concretado, de toda esa insuficiencia de aseguramiento que tiene el país, que es una realidad y es enorme. Tenemos que seguir trabajando en esa línea de mejorar la cultura de aseguramiento, de cobertura de riesgos y de permitir esa innovación a nivel de los seguros. Sí. Gracias, mi querido Alberto. Son las 10:07. Vamos a tener, aprovecho para mencionarles que junto con Alberto vamos a estar presentes por invitación de la Bolsa de Valores de Guayaquil a las casas de valores a hacer eventos. Mercapital va a estar haciendo un evento en el Bankers Club la semana, el 9 de diciembre. Vamos a estar con Alberto haciendo una presentación para clientes y a la aliados estratégicos. Igual vamos a estar compartiendo, hablo del 100% ecuatorianos, de tomar decisiones con información precisa y clara por parte de todos los participantes en las distintas industrias. Tenemos todavía 115 asistentes, nos pasamos un poquito. Mi querido Alberto, no sé si te despediste, me perdí un poquito. Si te despediste. Les agradezco muchísimo por la invitación, siempre es un gusto, espero que haya sido de utilidad este análisis y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Diego, también por la invitación. Gracias. Veo que mi querido Edgar, un mentor mío cuando empecé a trabajar en seguros, yo empecé en seguros, así que gracias, Edgar. Al final de la sesión van a recibir las presentaciones, la de Alberto. Mariela Pozo de ACOSE me confirmó que también gentilmente nos comparten para compartirles la invitación. Les vamos a enviar las presentaciones, perdón, les vamos a enviar las presentaciones para que las tengan y la grabación del video también. Recomendamos se suscriban a Análisis Semanal, tengan información a la mano para toma de decisiones y al cerrar este evento van a tener una encuesta. Les agradecemos mucho que nos compartan sus puntos de vista e incluso hay un aliado estratégico que está compartiendo va a hacer un sorteo, va a dar un premio a los asistentes. Eh, Sin más, agradezco a todos y te agradezco sobre todo, mi querido Alberto, qué gusto y sobre todo aprender contigo es divertido y es fácil. Lo haces fácil, temas que son complejos. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, un excelente día. Gracias, hasta luego.